Volvemos a cambiar de tema en este tramo de Mercados y Empresas. En unos minutos nos vamos a estar hablando ya del panorama financiero de la semana, una semana realmente volátil en los Estados Unidos y también en la Argentina. Pero antes algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local y que en primer lugar apuntan a la situación de aquellos que han tomado un crédito UVA, que han visto un incremento realmente importante en el monto de las cuotas a partir de lo que ha sido el salto de la inflación en los últimos años. La novedad en este sentido es que en los últimos días la Defensoría del Pueblo de nuestro municipio ha hecho una presentación ante el Banco Central para exigir de alguna manera una solución definitiva para estos tomadores de crédito. Sobre este tema, la palabra del doctor Fernando Risi, defensor del pueblo del municipio de General Pueyrredón. Sí, efectivamente, nosotros venimos recibiendo desde hace tiempo, ya varios meses, quejas o reclamos, ¿no?, que tienen que ver con la inquietud de los tomadores, de los afectados por los créditos UVA. Desde las distintas defensorías del pueblo del país hemos hecho planteos a las autoridades nacionales. Ahora emitimos una resolución de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón que insta al Banco Central a tomar medidas definitivas, de fondo, que pongan fin a esta situación de incertidumbre y de afectación de los intereses económicos de los supuestos beneficiarios que en realidad son damnificados. Estamos, en nuestro caso, supliendo la falta de un defensor del pueblo de la nación. Hace más de 10 años que no se designa defensor del pueblo de la nación, que sería quien tendría que llevar adelante estas banderas. A falta de defensor del pueblo nacional, somos las defensorías del pueblo del país, tanto provinciales como municipales, que estamos haciendo estos reclamos, todavía sin respuesta. Esperamos realmente que el Banco Central cumpla con lo que dice la misma ley. Hay una ley en el 2019 que le encomienda al Banco Central tomar las medidas que resuelvan definitivamente esta situación. Nos encontramos con que la gente cada vez paga más y cada vez debe más. Que si la gente quiere desprenderse del bien inmobiliario, vendiéndolo, no le alcanza el precio de venta y todavía tiene deuda para pagar. Entonces esto así no puede seguir, porque ha sido el propio Estado quien ha promocionado estos créditos como una verdadera solución, una herramienta para solucionar la situación de falta de vivienda. Y sin embargo, hoy es el mismo Estado que cooptó a esta gente el que no sabe o no quiere o no puede darle respuestas. Así que pedimos voluntad política. Entendemos que esto se soluciona desde la política, si bien hay posibilidades de que haya juicios individuales o colectivos de amparo que puedan traer alguna solución. El tema hay que resolverlo desde la política y la política indica que esto tiene que surgir del propio Banco Central, que es quien permitió que las entidades financieras pudieran hacer estos grandes negocios. Justamente detallabas que se necesitan soluciones de fondo. Por el momento, todas las soluciones que se han ido dando han sido paliativas, momentáneas y que no terminan de solucionar esta conflictividad que se ha generado. Exactamente. Esto del congelamiento fue un parche que es provisorio porque aliviana la carga por algún tiempo. Después esto va a tener que ser compensado de alguna forma con el tiempo y con el pago actualizado de las cuotas. Realmente estamos hablando de cuotas que son altas y que permiten tomar gran parte de la capacidad que tienen, económica que tienen los usuarios, ¿no? Hablando sobre todo de que se trata de una relación de consumo en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24140. Por lo tanto, el consumidor tiene que estar protegido por la Ley de Defensa del Consumidor y por la Constitución Nacional, que establece los derechos del consumidor, que tienen que ver con una información veraz y certera, que tienen que ver con la protección de los intereses económicos, entre otros derechos que surgen de la propia Constitución. Y así explicaba el doctor Fernando Risi los fundamentos de esta presentación que ha hecho la Defensoría del Pueblo local ante el Banco Central para solicitar una solución definitiva, ¿no?, para aquellos que han tomado un crédito con ajuste por inflación a partir de lo que ha sido el salto justamente de los precios en los últimos años. Pero volvemos a cambiar de tema.
Hablamos ahora de uno de los sectores que ha sufrido realmente todo lo que tiene que ver con el impacto de la pandemia de COVID-19. Usted sabe que hemos venido recorriendo en los últimos meses la actualidad de los distintos sectores y cómo han vivido en definitiva el impacto de la pandemia. En esta oportunidad hablamos de los salones de fiesta a partir de la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con Fabián Ullúa, que es vocero justamente de los emprendimientos de este sector. Fue un momento muy difícil, recién ahora estamos saliendo. Bueno, la pasamos muy mal porque tuvimos 9 meses cerrados, después empezamos a abrir de a poquito. La gente igual no hacía fiesta, aunque podíamos. Tenemos trabajando con un foro de un 30%, entonces cuesta mucho lograr concretar una fiesta. Entonces, de a poquito ahora este mes está arrancando un poquito, parece que va a empezar a volver el trabajo muy de a poquito. Fabián, regresando un poco al inicio, esos 9 meses cerrados, donde se acumulan las deudas, donde no pueden generar ingresos y además donde lo que hemos ido hablando con vos, faltaban respuestas, no había nadie que te diga, bueno, en tal momento van a poder volver. Mira, respuestas nunca tuvimos, lo que tuvimos fue un apoyo muy grande de la Municipalidad de Mar del Plata, que siempre nos acompañó, como pudo, haciendo lo que pudo, pero siempre nos acompañó. No así el gobierno provincial, porque si fuera por el gobierno provincial todavía estaríamos cerrados. Pero la municipalidad siempre nos acompañó, siempre estuvo con nosotros, nos exigió que respetemos los protocolos, pero de a poquito nos fue dejando abrir y nos fue dejando trabajar. Tienen empleados, por supuesto, es su propia fuente de ingresos, una estructura muy grande que hay que mantener para tener un salón de fiesta. ¿Cómo se hacían esos 9 meses de incertidumbre total para no decir, bueno, hay que cerrar y buscar otra cosa? Mira, nosotros teníamos en realidad 2 salones de fiesta. Uno lo cerramos donde teníamos empleados, bueno, lo tuvimos que cerrar, los gastos se fueron muy grandes, lo dimos de baja. Nos quedamos con y este salón hoy por hoy lo manejamos la familia. Trabajamos toda la familia, mis hijas, mi señora, yo, trabajamos nosotros, entonces en este momento no hay empleados. Al no haber empleado se hace un poco más fácil. ¿Hubo alguna ayuda estatal, algún subsidio, alguna permuta en las deudas? ¿De alguna forma se colaboró con el sector? Mira, la ayuda que tuvimos fue el año pasado, nos dieron un crédito de 150.000 pesos que nos dio el gobierno. Todavía lo estamos pagando 13.000 y pico de pesos por mes. Más de hecho los tuvimos que empezar a pagar antes de poder abrir, ya estábamos pagándolo. Y después tuvimos un subsidio hace 2 meses de 22.000 pesos por única vez. Eso fue toda la ayuda que tuvimos. Fabián, te consulto por otro lado, Mar del Plata en fase 3, los casos están disminuyendo, la situación parece estar, al menos por el momento, controlada. ¿Cómo ves el panorama de los salones de fiesta de aquí en adelante? Y mira, acá hay algo bueno y algo malo. Lo que yo creo personalmente que los salones de fiestas vamos a empezar a trabajar cada vez más y vamos a trabajar mucho. Porque esto va a ir pasando y vamos a trabajar mucho, pero el motivo de por qué vamos a trabajar mucho era porque éramos 70 salones, 80 y quedamos 20 en Mar del Plata de salones infantiles. Entonces el 60 al 70% de los salones infantiles cerraron. Entonces vamos a trabajar por la demanda que va a haber, por la cantidad de gente que tiene Mar del Plata, por la demanda son muy poquitos los salones que quedaron. Entonces yo creo que vamos a trabajar por eso. Por eso te digo que es algo malo que vamos a trabajar porque muchos salones cerraron, que es malo. Bien, y después del análisis de la situación de los salones de fiesta a partir del testimonio de su vocero, Fabián Ullúa, pasamos ahora sí a meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Y como siempre, arrancamos dando un pantallazo de lo que ha ocurrido en el contexto internacional, donde la inflación sigue siendo un tema. Esto quedó claro a partir de lo que fue el último comunicado de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, donde por un lado lo que dijo Powell es que la inflación va a seguir con nosotros por un tiempo más. Esto tiene que ver básicamente
con la suba de precios de los commodities que ya hemos comentado, además de una oportunidad se viene dando en los últimos meses en el contexto internacional. Bueno, esto tendría una duración, este fenómeno, más importante a la que la Reserva Federal preveía inicialmente. Este es un tema importante para los mercados. El otro tema que mencionó Powell es que la economía de los Estados Unidos viene resolviendo bien la salida del peor momento de la pandemia. Esto está quedando claro con las cifras de crecimiento que en la última semana, si bien estuvieron por debajo de lo que proyectaban los analistas, marcaron un crecimiento del 6,5% en los últimos 4 trimestres, con lo cual evidentemente la economía de los Estados Unidos está reaccionando favorablemente. Esto en lo que tiene que ver con la Reserva Federal de los Estados Unidos. El otro tema importante que movió a los mercados en estos días tuvo que ver con la presentación de balances. Realmente balances muy importantes, se conocieron la última semana, principalmente las acciones tecnológicas, ¿no? Que son las principales ponderaciones en los índices de referencia, como el Nasdaq, como el Standard & Poor's 500. Y bueno, ahí realmente aparece, le diría, un combo bastante mixto, porque hubo balances muy buenos, como el caso de Google, que superó ampliamente las expectativas de los analistas. Hubo balances buenos con proyecciones más débiles para los próximos trimestres. Ahí pondría al caso de Facebook e incluso de Apple. Y después hubo balances que realmente sorprendieron en terreno negativo, como el de Amazon, que se conoció después del cierre de los mercados del jueves y que golpeaba muy fuerte a la acción de Amazon, por lo menos en las primeras horas de negocios de este viernes. Así que estos temas han dominado a los mercados internacionales en estos días, a lo que le sumaría, ya mirando en otro continente, la fuerte caída de las acciones en China. Esto se lo voy a mostrar enseguida con el apoyo de los gráficos, pero a partir de algunas regulaciones, digamos algunos avances del gobierno sobre lo que tiene que ver con el funcionamiento de algunas empresas privadas, particularmente en el sector de educación, bueno, resurgieron los temores a un intervencionismo mayor desde el punto de vista del Estado en China, y esto golpeó fuerte a las acciones chinas en todo el mundo. Pero vamos a ver todo esto, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos esta semana por el Nasdaq, que es el índice más afectado por lo que tuvo que ver en estos días con la presentación de balances que le comentaba anteriormente. El Nasdaq está cerrando, por lo menos estos son los valores que tenemos hacia el mediodía del viernes en que estamos grabando este programa, con una baja ligeramente superior al 1%. De cualquier manera, y esto es bastante claro cuando uno mira el gráfico de lo que ha hecho el Nasdaq en los últimos meses, bueno, la tendencia continúa en claro terreno positivo. Esto está claro a partir de lo que es la pendiente de esta línea curva ascendente, que es la media de 40 semanas, que habitualmente referimos como digamos una medida aproximada de lo que es la media de 200 días que utilizan los analistas técnicos en todo el mundo. Y además, bueno, la superación de los máximos de febrero y también del mes de abril están marcando también que el Nasdaq está claramente en tendencia alcista. Así que, en principio, uno interpreta la baja de esta semana como una corrección de las que habitualmente hacen los mercados, incluso en tendencias alcistas. Menor fue el impacto sobre el Standard & Poor's 500 de la llegada de balance de estos días y la volatilidad que generaron en las principales tecnológicas, porque obviamente el índice Standard & Poor's 500 está más diversificado, tiene menos ponderación de las acciones de las tecnológicas, con lo cual estamos viendo hasta el momento un retroceso semanal muy ligero del 0,15%, también por supuesto dentro de una gran tendencia positiva que viene trayendo el mercado americano desde los mínimos de marzo del año 2020. Pasamos a ver a los mercados emergentes sin China. Enseguida vamos a ir a ver a China para ver qué es lo que pasó en estos días, pero los mercados emergentes, cuando uno excluye a China, tuvieron un desempeño positivo, 0,26% el crecimiento de este indicador a lo largo de la semana, recordando siempre que los mercados emergentes están bastante más débiles en términos relativos, por lo menos hasta el momento, que el mercado americano, que ha venido subiendo de manera sostenida. Por supuesto que uno asocia naturalmente a esta suba de los mercados emergentes de esta semana con los comentarios de Jerome Powell sobre el tema de la inflación, la suba de los commodities en estos días, que son, bueno, un componente importante de la estructura económica de las economías emergentes. Pasamos a China, que le decía, estuvo en el centro de la escena en estos días, realmente una muy fuerte caída de la bolsa china, que incluso se recuperó bastante de los mínimos que alcanzó en la semana. Eso fue en la primera mitad de la semana, cuando impactaron más fuertemente
las noticias vinculadas con el mayor intervencionismo chino en lo que tiene que ver con las compañías que operan en las bolsas internacionales. Pero así todo, con esa recuperación mediante, la bolsa china está terminando la semana con una caída de casi el 5%. ¿Habrá hecho piso el mercado chino en estos días? Bueno, esa es una hipótesis, porque está claro que se ha divorciado, le diría, mucho de lo que es el comportamiento de los mercados internacionales, pero habrá que ver realmente si la recuperación desde los mínimos de esta semana que hizo el mercado chino se sostiene hacia adelante, con lo cual, bueno, ahí crecerían por supuesto las posibilidades de definir a lo que vimos en estos días como un piso de pánico, como muchos piensan en las acciones de China. Y por último, nos queda ver al índice Merval en dólares, como siempre se lo presentamos, ajustado de acuerdo a lo que es la evolución del contado con liquidación, a ese dólar que bueno, surge de lo que es el valor de un activo en la Argentina en relación a lo que vale ese mismo activo en los Estados Unidos. Eso básicamente es lo que se define como dólar de contado con liquidación. Y en esos términos, el índice Merval en esta semana está, bueno, finalizando, estamos, le repito, hacia el mediodía del viernes grabando este programa, con una suba ligeramente superior al 1%. Está claro, como siempre le comentamos semana a semana, que el desempeño de la bolsa argentina está muy distante de lo que pasa en otras bolsas del mundo. Bueno, esta suba del 1% hay que verla en principio solo como un movimiento dentro de este gran rango de consolidación que la bolsa local está viviendo desde los pisos de marzo, después de una caída de más del 80% en dólares desde lo máximo de 2018, con lo cual realmente las fluctuaciones en estos niveles todavía no sirven para encontrar una tendencia definida. Hasta aquí entonces un resumen de lo que ha sido el panorama semanal en los mercados bursátiles de referencia. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida la habitual charla con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jáuregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Astillero argentino es marplatense. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Para consolidar la recuperación productiva y acompañar a las y los bonaerenses, desde ARBA implementamos nuevas moratorias, suspendimos embargos y eliminamos retenciones, beneficiando a más de 4 millones de contribuyentes. Estamos presentes. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Último tramo de Mercados y Empresas y tiempo ya entonces de conversar, como hacemos semana a semana, con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco qué es lo que se hizo en la bolsa local en estos días. Bueno, fue una semana relativamente, la verdad que fue una semana tranquila, no hubo altibajos importantes. O sea, en general las acciones subieron, acompañando un
poco todo lo que pasó afuera, que en Estados Unidos la verdad que volvió a marcar nuevos máximos la bolsa de Estados Unidos, los CDR argentinos también, o sea, los ADR argentinos, perdón, también subieron, con lo cual se vio reflejado en las cotizaciones acá de la bolsa, ¿no? Igual hay poco volumen, no se ve un gran volumen y vos me decís tanto interés, no, o sea, todavía no es una suba consolidada, ¿no? O sea, como que vos ves que pasan varios días, o sea, es un poco, está un poco mejor a los mínimos que habíamos llegado. Y después, en realidad, lo que sigue siendo, nosotros siempre decimos, bueno, los bonos mantuvieron, pero nosotros no tenemos gente prácticamente que venga a comprar bonos, cuando quizás sería, no sé, pensamos, un buen momento, por supuesto, por el rendimiento que están dando los bonos. Pero a pesar de eso, como la gente en realidad no cree en los bonos y siguen hablando de un nuevo default que podría pasar, entonces en realidad no tenemos gente que venga a invertir, siendo que quizás hoy en día te está dando arriba de un 20% en dólares cualquier bono, ¿no? Tendríamos que tener cola, como digo yo, un 20% anual. Pero bueno, eso te marca la desconfianza que hay con respecto a la Argentina. Y entonces lo que nosotros vemos como movimiento sigue siendo todo lo que es dólar, ¿viste? El dólar, para evitar las confusiones, ¿no? Porque cuando, ya te digo, cuando a veces en los medios, justo lo que hablábamos, ¿no? Que siempre, ahora están con el dólar CENEVI, pero el dólar CENEVI para nosotros es el que opera para mandar dólares al exterior, o sea, es todo lo que tiene relación con el cambio. Sería lo que el contado con liqui sin regular. El contado con liqui, que se opera normalmente en el piso, es el que está regulado. Y en el CENEVI operaría en el contado con liqui sin regulación. Pero bueno, lo que el común de la gente está utilizando es la dolarización a través de la bolsa, y sigue siendo a través del dólar MEP. Eso trae también, y ahí en ese caso no tenés ni límites ni topes, salvo, bueno, el famoso tope de los que no hayas comprado hace 90 días, los $200, que no hayas recibido créditos del Estado. Y fíjate vos que lo que todos creían que nadie iba a pasar, pasó, y la FIP controló realmente quienes habían recibido, sobre todo los créditos ATP a los empleados, y bueno, y ahí fueron contra la empresa que había operado en dólares. Así que bueno, hay control, o sea que hay que tener cierto criterio, y esa famosa declaración jurada que nosotros le hacemos firmar al cliente tiene una consistencia, y sí hay que respetarla, si no querés entrar en problemas después. Así que bueno, eso por ejemplo, ya digo, la compra siguió funcionando como siempre. Todos los días recibimos fondos, comprar. Y después, bueno, como siempre, los montos más importantes los vemos prácticamente en empresas, ¿no? Que siguen los que están dolarizados o han recibido, o constructoras, como siempre decimos, que es un elemento que reciben sí o sí dólares. Bueno, esos dólares los canalizan a través del mercado bursátil, ¿no? Y aparte porque es amigable, ¿no? Hoy en día podés abrir la cuenta en forma digital, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, y bueno, y justificando los fondos no tenés ningún problema, y la verdad que la operación, si es compra, te puede llevar 24 horas, que es el parking famoso que tenemos que tener. Y si es venta, en el día tenés los fondos. Así que bueno, la verdad que es un elemento que le está dando movimiento a todas las ALICs, ¿no? Porque realmente ojalá tuviéramos gente consultando a ver en qué pueden invertir, ¿no? Pero en general la mayoría está volcándose al dólar. Y sí tenemos consultas de qué hacer con esos dólares después, porque ese es otro de los temas. La gente los compra, los acobacha, podríamos decir, y después es como que se da cuenta que también hay inflación en dólares, que tampoco es el mejor negocio, es solo cobertura de un momento. Y bueno, se han acercado algunas inversiones en ON de empresas, o sea, como que salen un poco del riesgo país y van un poco más al riesgo empresa. Y bueno, con las que más operan, aparte hay obligaciones negociables que son en dólares y que te pagan en dólares, inclusive hay con ley extranjera, que si tenés una cuenta en el exterior, las podés transferir y cobras con dólares en el exterior. Es decir, que hay un mercado. El tema es que la gente se anime a utilizarlo, ¿viste? O sea, a entrar en ese mercado y que le dé tranquilidad, porque
la mejor inversión es la que te deja tranquilo también, ¿no? Seguro. Ahora, Adriana, mencionaste que el dólar es lo que mayor movimiento está generando ahí en la bolsa, y con un dato que no es menor y que me parece que es muy importante enfatizar, y que tiene que ver con que hoy en la bolsa uno puede comprar dólares 10 pesos más baratos que en el mercado informal, ¿no es cierto? Esto me imagino que es lo que incentiva a mucha gente y a empresas a comprar dólares MEP. Claro, sí, es que en realidad ahora, viste, es como que se habla del dólar blue y del dólar MEP prácticamente ya ni se habla, porque están todos con que, o sea, hoy, por ejemplo, esta semana leímos varias notas donde se había habido compromiso de varias ALIC de no difundir el valor del dólar CENEVI. Ese dólar CENEVI en definitiva está casi 180 también, que es prácticamente lo que está el dólar blue. Claro. Y este dólar, en realidad el dólar MEP, hoy en día se mantiene abajo de 170, 168, así que bueno, por supuesto que es una buena, es un buen momento para entrar a este dólar. La gente tiende a simplificar y bueno, no es tan complicado abrir una cuenta, y ahora sí hemos notado gente que tiene su ahorro, que le gusta canalizarlo mensualmente con los excedentes en dólares. Una vez que abrió la cuenta, bueno, nada, transfieren, compramos, le transferimos, y realmente es como algo que es amigable, que está de acuerdo a las necesidades de este tiempo, ¿no? Que no es ir a una cueva, meterte, comprar, llevar, o sea, me refiero a todo ese tema, una vez que, si los fondos son blancos, no tiene ningún sentido tampoco hacerlo. Porque realmente la operación de bolsa es sumamente sencilla. Bien, y antes de terminar el programa vamos a ver cómo queda el dólar y los bonos en el mercado bursátil argentino. El dólar en principio, el oficial 102,06, suba de 0,30%, como siempre comentamos. Bueno, este movimiento del dólar oficial tan tenue en relación a la inflación, 0,30% semanal, supone algo así como 1,20 o 1,30% mensual. Bueno, está muy por debajo de la tasa de inflación, y esto es lo que está siendo utilizado por el gobierno para intentar frenar las presiones inflacionarias. De cualquier manera, como siempre advertimos también, esto va generando un atraso cambiario que tarde o temprano seguramente habrá que corregir. En la bolsa, el dólar MEP 168,19, el contado con liquidación 168,85, 1% de suba en ambas cotizaciones. Aquí, como siempre también decimos, bueno, está la intervención del Banco Central, ¿no? A través de la compra de bonos con dólares de las reservas y la venta contra pesos para moderar la suba del dólar bursátil en sus dos variantes y así controlarlo por debajo de los 170 pesos. Por último, el blue, que como le comentaba en la apertura, había quedado muy desarbitrado en relación al dólar bursátil la semana previa, baja 2,17% y termina en 180,50. Por último, pasamos al panorama con los bonos en dólares, sin grandes cambios, oscilando cerca de los niveles que hemos visto en las últimas semanas, con extremos en el caso del terreno positivo para el Bonar 2035, con una suba del 0,72%, que era el bono que había quedado más barato, de hecho sigue más barato que el resto. Esto tiene que ver con bueno, lo que conocemos técnicamente con el concepto de paridad, ¿no? Esto lo que supone es que para aquellos que están arbitrando bonos en el mercado, muchas veces encuentran conveniente vender los bonos más caros y comprar los más baratos. Esto va ajustando los precios y así que esta semana el Bonar 2035 sube cuando el resto de las cotizaciones terminan en terreno negativo. El caso más claro es el del Bonar 2030, que termina en 35,87 con una baja del 1,13%. Hasta aquí entonces las últimas variables, ¿no?, que habitualmente compartimos, sin grandes cambios, como usted veía entonces, en lo que tiene que ver con el dólar y los principales bonos en dólares que cotizan en la bolsa argentina. Un tema para seguir de cerca, y con esto vamos cerrando, en las próximas semanas, ya esto se lo adelantaba desde la apertura, el tema reservas internacionales. Volvieron a caer en estos días y este seguramente va a ser uno de los grandes temas financieros del segundo semestre. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.